El Pleno del Ayuntamiento de Marbella, en sesión extraordinaria, ha dado cuenta esta mañana de la liquidación del ejercicio presupuestario del año 2018, que según la alcaldesa Ángeles Muñoz arroja un resultado de liquidez en tesorería de 46 millones de euros en positivo, una ejecución del gasto del 83% y un 90% en cuanto a ingresos. Asimismo, la capacidad de financiación del Ayuntamiento se sitúa en 6,5 millones de euros, cumpliendo de esta forma con la regla de estabilidad presupuestaria, según ha manifestado la edil. Se trata de la dación de cuenta de la aprobación de la liquidación 2018 de este ayuntamiento, sus organismos autónomos y de informe de evaluación sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria e informe de control financiero que se ha realizado durante el ejercicio 2018. La Comisión de Hacienda se da por enterada y señala que se pase al Pleno de la Corporación. Para conocimiento del Pleno, se recoge el resultado del ejercicio 2018, donde, como ya sabrán ustedes de sobra, ha sido un ejercicio que, como se puede ver en el informe de intervención, se ha cumplido con la estabilidad presupuestaria. Datos que se obtienen y salen de la diferencia que existe de sumar los capítulos del 1 al 7 del estado de ingreso y restarlos de la suma de los capítulos del 1 al 7 del estado de gastos. Así se hace también realizando los ajustes pertinentes, y que, como bien refleja en el mismo informe, tenemos una capacidad de financiación de 6,5 millones. Y esto significa que hemos tenido más ingresos que gastos, por lo que cumplimos con la regla de estabilidad presupuestaria. Dato importantísimo. Hay que poner en relieve que la deuda de este ayuntamiento es cero, gracias a las gestiones en estos ejercicios anteriores, donde hemos liquidado en su totalidad la deuda financiera. En cuanto a la regla del gasto, hay que tener en cuenta los datos de la liquidación del ejercicio 17, con la totalidad de los gastos computables de ese año y aplicándole la tasa de variación de ese año, arroja la cantidad de 183 millones, que una vez restada la totalidad de los gastos del ejercicio 18, nos da una diferencia de 55 millones que hemos sobrepasado en el gasto de este ejercicio. Queda muy claro, en el informe queda clarísimo, y se ve a simple vista que ha sido algo coyuntural, pero que en el propio informe de intervención queda recogida las cantidades que han originado ese desfase y que no son otras que las cerca de 37 millones de euros correspondientes a esas obligaciones surgidas de procedimientos judiciales firmes que vienen arrastrando de épocas anteriores de este ayuntamiento, así como el convenio suscrito por el consorcio Cualifica, facturas de ejercicios anteriores por más de 5 millones, así como el pago realizado a la empresa Hidralia por más de 28 millones de euros, eliminando ese préstamo al 7%. La baja ejecución de ejercicios anteriores llevó al ayuntamiento a tener un techo de gasto muy bajo, demasiado bajo para un municipio como el nuestro, que quedará corregido y regularizado en el año 2019 y 2020 por medio de un plan económico financiero, repito, un plan económico financiero que ya tenemos preparado para su aprobación en el siguiente punto de este mismo pleno, pasando el techo de gasto de este ejercicio de 2019 de 183 millones de euros a los 246 millones, por lo que de esta forma se vuelve a la senda del gasto, regularizando el año 2019. En definitiva, y por recapitular, entendemos que ha sido un ejercicio que va a servir para corregir una situación adversa para el ayuntamiento. Hemos tenido una ejecución del 83% en cuanto a gastos, un 90% en cuanto a ingresos y unos resultados de estabilidad presupuestaria, repito, resultados de estabilidad presupuestaria y capacidad de endeudamiento de 6,5 millones, deuda cero en el protocolo de deuda excesiva y una tesorería a 31 de diciembre
de 46 millones de euros. Ha denunciado la ínfima ejecución presupuestaria del Partido Popular y Opción Sanpedreña en materia de inversiones. Su portavoz, Miguel Díaz, ha manifestado que la liquidación del presupuesto municipal de 2018 en Marbella deja al descubierto la ínfima ejecución en materia de inversión por parte del equipo de gobierno, ya que 7 de cada 10 euros presupuestados para inversiones no se han realizado. Por tanto, hay que decir, en primer lugar, esa incongruencia y dejarla bien clara. No vamos en ese sentido a escandalizarnos porque se salte el techo del gasto, si lo que se hace con ello es hacer políticas que mejoren a la ciudadanía y la prestación de los servicios públicos. Eso que quede claro, pero eso es lo que defendemos desde Izquierda Unida. El Partido Popular es el que dice una cosa y después hace otra, y esa es la realidad. Luego hay que matizar algunas cuestiones. Se habla de la baja ejecución como una de las cuestiones que nos llevan a esta situación de menos 55 millones, o más, mejor dicho, que se han gastado de más esos 55 millones que hay que enjugar en los próximos ejercicios 2019 y 2020. Pues bien, esa baja en ejecución hay que decir que llega hasta 2017, según el propio informe. Por tanto, hablamos de que la mitad de ese 2017 es también una inejecución del bipartito SP Partido Popular. Y si antes ha habido esa inejecución, hay que decir que el delegado de Hacienda, el señor Osorio, lo era también en esos ejercicios anteriores. Pero hay un dato que se ha omitido, el de las inversiones. Las inversiones reales, que es los fondos económicos que se hacen para transformar la ciudad con nuevas infraestructuras, remodelaciones, equipamientos públicos que den servicio, calidad de vida, que modernicen la ciudad. Pues aquí hay que hablar, y no se ha dicho que solo se ha ejecutado el 33% de las inversiones reales en 2018. Esto es que solo se ha invertido se han dejado sin invertir, 7 de cada 10 euros que había presupuestado para inversiones. Muestra claro cuál es el talante de este Gobierno, que tan solo ha invertido también el 4% en 2018 de las inversiones sostenibles. Había más de 3,5 millones para 2018 y solo se han ejecutado 131.000 euros. Como vemos, un Gobierno que no apuesta por una transformación real de la ciudad, sino se queda en hacer aceras, bordillos, asfaltado y bombillas, que son necesarias, pero que no es un Gobierno que venga a apostar por la transformación. Con esas inversiones, como decimos, 7 de cada 10 euros que estaban presupuestados para inversiones se han quedado sin ejecutar. Y nos hablan de sentencia que tiene que ver con la gestión de personal. ¿Quién ha gestionado este ayuntamiento en los últimos 8 años con mayoría absoluta y ha incumplido esos contratos con fraude de ley que ahora viene en la sentencia? Ha sido el Partido Popular, que además también hay ahí claramente cargos de confianza que fueron contratados en fraude y que ahí están también. ¿Cómo se puede decir que son herencias esas sentencias de la mala gestión que se ha realizado en las contrataciones fraudulentas que ahora acarrean unas consecuencias, o los convenios del gilismo? Pero convenios del gilismo los que no se ha plantado cara, como en el caso del de la Cañada, que se han pagado los 12 millones de euros. Y después, tan solo una cuestión, se habla también de que el plan general y la anulación han sido un caos. Pero queremos que nos expliquen cuál es su discurso oficial, el de los lunes triunfal, de que va fantástico el urbanismo y de que las licencias son más golpes de caja y más clean y más clean de caja, y ahora dicen que es que como no hay plan, se ha anulado, que no hay ingreso urbanístico. ¿En qué quedamos? El portavoz socialista José Bernal dista mucho de la opinión de la alcaldesa y del concejal de Hacienda Manuel Osorio. Ha señalado hoy que el Partido Popular está poniendo en peligro el futuro económico del ayuntamiento, recortando las transferencias a las sociedades municipales y con un plan de ajuste. El portavoz socialista ha señalado que hay un asunto más grave incluso que superar en 55 millones el techo de gasto, y es que este equipo de gobierno tiene la ejecución más baja de inversiones que se recuerda. Y del plan de ajuste vamos a hablar en el siguiente punto, y del techo de gasto, y de las verdades del barquero, que hoy nos han querido decir aquí inicialmente. Yendo a los números, que es de lo que se trata la liquidación, nos encontramos con una liquidación repleta de modificaciones presupuestarias que nada tiene que ver el resultado final con lo presupuestado hace un año. Modificaciones presupuestarias que han dejado a delegaciones sin dinero desde el primer mes del año 2018, como por ejemplo deportes u obras, para destinar ese dinero a despilfarro, malgastos y privatizaciones. Muchas privatizaciones, millones en privatizaciones. Ya cuando presentaron los presupuestos, les dije que estaban recortando de áreas fundamentales para Marbella, como la seguridad, el mantenimiento o las políticas sociales, y que privaban a los barrios de las obras que estaban
previstas y proyectadas en mi gobierno. En aquel entonces les decía que se tenían previsto gastarse 36 millones de euros más porque abandonaban a las delegaciones claves para la calidad de la vida de los ciudadanos. Pero no se han gastado 36 millones de euros más. Se han gastado 55 millones de euros, 20 millones de euros más. Pero lo más necesario, las políticas a los más necesitados, para eso ni un solo euro. Los planes de empleo, nada. Las obras de los barrios, nada. Las políticas a los que peor lo están pasando en esta ciudad, nada. Entonces, ¿dónde se han gastado el dinero? Pero eso no solo nos lo preguntamos nosotros, eso se lo preguntan los ciudadanos de la calle. 55 millones de euros más y nadie tiene la sensación de que haya ido ese dinero donde más falta en Marbella. Pero además es más grave. Si ven la liquidación, habéis modificado partidas de áreas como sentencia jurídica, de donde habéis detraído 3,7 millones de euros, o el propio fondo de contingencia con 2,5 millones de euros. ¿Dónde han ido esas partidas? Más de 6 millones de euros que se han cambiado de los presupuestos de un lado al otro. Sabemos de dónde viene, sabemos el lado, a dónde han ido. También habéis detraído partidas de personal de áreas tan sensibles como industria, comercio, medio ambiente o servicios operativos como los electricistas con 280.000 euros o jardines, donde habéis reducido con una modificación 670.000 euros. Dinero de contratos de trabajadores que han ido directamente a las privatizaciones, a esos contratos millonarios de privatizaciones. Y tenéis que explicar también la modificación que habéis llevado a cabo para quitar de organización áreas fundamentales del funcionamiento de este ayuntamiento 2.564.000 euros. Y, por supuesto, decir a dónde han ido. Pero hay un asunto más grave aún, y es que superando 55 millones de euros el techo de gasto, esta liquidación de presupuesto tiene la ejecución de inversiones más baja que se recuerda, el 33%. Yo les invito a que vayan a la página web del ayuntamiento, que vean las liquidaciones, que comienza la serie en el año 2011 y verá que nunca ha habido una ejecución tan baja en las inversiones. Y para más INRI solo han gastado 130.000 euros de las obras financieramente sostenibles, que son las que mantienen los barrios. Por lo tanto, unos presupuestos que son injustos y donde, como siempre, van a pagar los mismos, que son los que no reciben la ayuda del ayuntamiento. El de Hacienda, Manuel Osorio, ha recalcado que el ejercicio de 2019 se ha cerrado cumpliendo la estabilidad presupuestaria y sin deuda para el ayuntamiento, gracias a la gestión realizada mediante la liquidación en su totalidad de la deuda financiera. En cuanto al techo de gasto, ha precisado que las cantidades que han originado el desfase vienen recogidas en el informe de intervención, como los cerca de 27 millones de euros destinados al pago de obligaciones surgidas de procedimientos judiciales firmes de la época del GIL. El convenio suscrito con el consorcio Qualifica, los 5 millones de facturas de ejercicios anteriores y el pago del préstamo de Hidralia. La ayuda del ayuntamiento. Muchas gracias. Para finalizar el turno de intervenciones, ya la palabra, señor Osorio. Bueno, lo primero, darle la razón al señor Miguel Díaz con el tema de esa asfixia, ¿no? Esa ley que evidentemente nos tenía asfixiados a los ayuntamientos, y es cierto. Y es algo que siempre veníamos protestando y venimos diciendo que una entidad como nosotros, donde tenemos estabilidad presupuestaria, donde tenemos liquidez, donde tenemos deuda cero, podíamos hacer otro tipo de cuestiones. Y eso también lo decía el Partido Socialista, que lleva en el Gobierno central un tiempecito ya como para haberle metido mano a eso, a la reforma laboral y una serie de cosas que, estando aquí, dice muchísimas cosas y cuando llega allá arriba, si te he visto, no me acuerdo. Ahí es donde están los problemas de aquí. Nosotros nos tenemos que dedicar a las políticas locales y cuando se llega arriba, las políticas nacionales es donde hay que hacer este tipo de cuestiones. Y además me llama muchísimo la atención también lo suyo, ese comentario que usted dice de esa baja ejecución, cuando sus áreas en concreto, las suyas, fueron las que menos ejecución tuvieron, pero además con diferencia. Derechos sociales no llegó ni al 20% y medio ambiente y playas y todo eso ni le cuento. Entonces ustedes son tan culpables, han sido tan culpables como nosotros en este tipo de cuestiones. Y lo dicho, señor Bernal, yo quiero recordarle también en los últimos momentos cuando empezábamos ya a ver también el presupuesto, donde usted tenía muy claro que se tenía que saltar el techo de gasto. Y lo digo aquí públicamente. Usted sabía que se tenía que saltar el techo de gasto.
usted se iba a saltar el techo de gasto en el siguiente ejercicio. Marbella ha cedido una parcela de equipamiento social de 1.880 metros cuadrados en la zona del Camino del Ángel a la Asociación de Autismo Ángel Riviere para la construcción de un centro de día. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, quien ha subrayado la importante labor que realiza este colectivo fundado en el año 2002 por un grupo de padres a favor de las personas del municipio con autismo y trastorno generalizado del desarrollo. Decirles que en esta Junta de Gobierno local, en la sección de correspondencia y disposiciones oficiales, hay un par de asuntos que han llegado ya a la fase de publicidad pública, que están ya en los boletines oficiales y en consecuencia están en el momento, digamos, más avanzado de su tramitación, o en un momento bastante avanzado de su tramitación, como son, por ejemplo, el expediente de concesión de manial directa que se va a realizar de una superficie de 1.880 metros en una parcela de equipamiento social a favor de la Asociación de Autismo Ángel Riviere para que construya un centro de día para las personas con autismo y trastornos generalizados para el desarrollo. Ustedes saben perfectamente la gran labor que realiza esta asociación y, desde luego, desde el Ayuntamiento pues está impulsando este expediente para conseguir que ese centro de día de tanta ayuda, en definitiva, para la familia pueda ser una realidad lo antes posible. Se ha llevado adelante también la convocatoria y bases que tienen que regir el proceso para la provisión definitiva mediante el sistema de méritos de varios puestos de trabajo singularizados en las jefaturas de servicio del Ayuntamiento. Un acuerdo que, como ustedes saben, se llevó adelante hace unas 3 juntas de gobierno local. Se trataba de dotar de estructura a esta corporación y hoy las bases y la convocatoria están a disposición de todos los ciudadanos, de todos los trabajadores del Ayuntamiento, porque son de promoción interna, en el propio boletín oficial de la provincia. Lo que se ha abordado esta mañana en la Junta de Gobierno local tiene como objetivo la concesión de una subvención de 8.000 euros a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de Marbeolletas, del Colegio Público Valdeolletas. Como ha explicado Romero, es una de las medidas de apoyo a la comunidad educativa más importante y ha señalado que la ayuda permitirá colaborar en la organización de actividades culturales y deportivas en el centro, además de promover el desarrollo de programas de educación familiar a través de la contratación de monitores o empresas específicas. En concreto, hoy se ha traído una subvención, la concesión de una subvención de 8.000 euros al AMPA Marbeolletas, del CEIP Valdeolletas de Marbella, que tiene por objeto pues colaborar en las actividades educativas de los centros, organizar actividades culturales y deportivas, promover el desarrollo de programas de educación familiar, que se desarrollará a través de contratación o que pueden ser, en definitiva, medidas que entren dentro de la justificación de esta subvención a través de contratación de monitores o empresas específicas, coordinación de las actividades y seguimiento de los programas de cada una de las iniciativas que se realicen, compra de materiales que puedan hacer falta a través del AMPA pues para los propios centros, gestión de programas de actividades extraescolares, subvención de las excursiones de los distintos cursos, colaboración en todas las fiestas que se realizan de Navidad, Carnaval, Día de Andalucía y fin de curso, ciclos de conferencias para los alumnos, donde, por ejemplo, entre otras cuestiones, pues se han llevado adelante talleres de disciplina positiva, talleres también con la policía, pues para evitar que los alumnos, que los jóvenes caigan en adicciones, etcétera, y colaborar también en fiestas y actos deportivos o de otro tipo que organicen diferentes entidades municipales. En definitiva, entendemos que las AMPAs son un mecanismo útil de la sociedad también para intervenir en el proceso educativo, aportando recursos que puedan hacer mucho más eficaz la labor que realizan los profesores, que realiza el personal docente. Como les decía, está prevista una subvención, en este caso son 8.000 euros, que se va a imputar a la aplicación presupuestaria 601 32 31 48 909, que se denomina AMPA Marbeolletas Colegio Valdeolletas Gastos Corrientes AMPA Curso 2018-2019. Como les decía, a disposición de todas las AMPAs y, por supuesto, con el deseo de que se aproveche al máximo
por todas ellas. La Junta de Gobierno local ha dado luz verde a una serie de licencias urbanísticas por valor de casi 12 millones de euros, que, como ha indicado el portavoz, evidencia un repunte en este ámbito. Concretamente, se han concedido las licencias para la construcción de 3 viviendas unifamiliares de lujo por un importe de 1,5 millones, 66 viviendas en los Altos de los Monteros por 10 millones y una vivienda unifamiliar en la urbanización Bahía Marbella con un importe de 671.000 euros. De 3 viviendas de lujo de 1.517.000 euros, otra de 66 viviendas que importa la cantidad de 10.087.000 euros y también otra más de viviendas de una vivienda en concreto de 671.000 euros. En total estamos hablando de casi 12 millones de euros en licencias de obra que, en definitiva, pues suponen, como les decía, construcción, movimiento económico, venta de muebles, personas que vienen a vivir en nuestra ciudad. En definitiva, teniendo en cuenta que son expedientes que cuentan con todos los informes favorables y que han sido testados y estudiados en cada una de las delegaciones, pues una muy buena noticia. Decirles también que se ha llevado adelante también un asunto urbanístico para nosotros de bastante importancia simbólica, aunque no tanto económica, como es la solicitud de licencias de obras para urbanización en la zona de reserva de Camoján. La Mercantil Reserva de Camoján S.L., es decir, la promotora de todo aquel ámbito, en la cascada de Camoján, pues presenta solicitud para concluir las obras de urbanización necesarias y suficientes para poder ser pues terminada esa urbanización con todos sus servicios y poder ser en definitiva pues entregada también esas zonas comunes en su día al propio ayuntamiento. Bueno, pues con esto acabamos o se acaba las obras de urbanización de una de las urbanizaciones de calidad, pues de cierto calibre económico, pues se terminan definitivamente en nuestra ciudad. A nosotros nos parece una muy buena noticia. Decir que también se ha llevado adelante y también queremos destacarlo, en este caso no son licencias de obra y no son licencias que impliquen ningún tipo de beneficio económico a fecha de hoy para el ayuntamiento, pero sí se lleva adelante una licencia de ocupación en concreto, que es en la zona de Nueva Andalucía, que lo que determina es que en una residencia de 506.000 euros ya por fin se puede otorgar esa licencia de primera ocupación. La licencia de primera ocupación define que un determinado inmueble se encuentra o se inserta dentro de lo que es la ordenación urbanística con todos los derechos, con todas las en definitiva, con todos los servicios que la ley exige que tengan, con lo cual a nosotros también nos parece destacable en la medida en que supone un trabajo desde las delegaciones de urbanismo que permiten que efectivamente todas estas viviendas se puedan estar introduciendo dentro del ordenamiento jurídico con todos los beneplácitos. El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación Municipal de Cultura, ha programado la actividad Biblioteca de Escritores con motivo del Día del Libro que se conmemora mañana martes, día 23 de abril. La iniciativa traerá al Hospital Real de la Misericordia entre el martes y el jueves a las 8 de la tarde a 3 prestigiosos autores que mostrarán cómo ordenan sus libros, cómo conviven con ellos y cómo han ido creando su biblioteca personal. En torno al Día del Libro, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella siempre prepara alguna actividad en relación con ese gran día. En este caso, este año, hemos preparado, además del ciclo del que vamos a hablar ahora, todas las bibliotecas del municipio tienen estos días un centro de interés dedicado a los libros, que hablan de los libros, una selección de libros que para todo aquel que quiera ver cómo está ese estado de la cuestión, qué libros se han publicado sobre la historia del libro o sobre los libros en sí mismos, bueno, pues puede encontrar esa selección en cualquier biblioteca de Marbella. Además, hemos creído importante hacer un ciclo, en este caso, dedicado a
las bibliotecas de personalidades que tienen mucho que ver con el mundo de la literatura o, en el caso de Félix de Azúa, también de la filosofía. Nos preguntamos muchas veces escritores que nos gustan, escritores que valoramos, escritores que les consideramos esenciales en nuestras lecturas. Nos preguntamos muchas veces qué leen, qué biblioteca tienen, cómo organizan su biblioteca. Bueno, pues todas estas preguntas es en torno a las cuales hemos elaborado este ciclo que hemos titulado Bibliotecas de Escritores. El año pasado es verdad que hicimos algo parecido, invitamos a personalidades de distintos ámbitos para hablarnos de sus lecturas. Este año nos hemos ido más a la biblioteca que han ido creando, construyendo algunos de estos escritores. La selección que hemos hecho la hemos hecho junto con Jesús Marchamalo, que es la persona que va a dialogar con estos escritores. Jesús Marchamalo es un periodista especializado en temas culturales y muy concretamente en temas literarios. Actualmente colabora con la Estación Azul y con el Ojo Crítico, ha recibido importantes premios en relación con el mundo de la escritura y el mundo de la difusión de la lectura, y sobre todo ha sido el escritor que ha publicado libros en torno a las bibliotecas de personalidades del mundo de la literatura. Conoce muy a fondo pues más de 50 bibliotecas de escritores importantes, de intelectuales, y bueno, nos hemos puesto de acuerdo con él para hacer una pequeña selección de 3 escritores que lo que nos vienen es a contar, bueno, pues a hablar de sus bibliotecas, ¿no? De cómo las han ido construyendo, como decía antes, también cómo la organizan. Y bueno, en las bibliotecas, como ponemos en la introducción del ciclo, de alguna manera nos representan un poco como lectores a cada una de nosotros, o al menos los lectores que nos gustaría haber sido, ¿no? Eso es lo que queremos que salga a la luz en estas 3 tardes en el Hospital Real de la Misericordia a las 8. Martes, miércoles y jueves. El martes tenemos mañana a Marta Sanz, una novelista, fundamentalmente ha escrito algo de poesía, pero fundamentalmente conocida como novelista, una novelista casi de culto, que ha recibido premios importantes como el Herralde, ha sido finalista del Premio Nadal, y bueno, es una nueva generación, digamos. El miércoles tenemos a un escritor muy conocido, con un experto en literatura en muchos ámbitos, también en cine, que es Vicente Molina Foix. Es poeta, es también, como digo, experto en cine y ha participado en guiones, es traductor de Shakespeare y es también escritor de novelas. Y cerramos el jueves con un filósofo, Félix de Azúa, también catedrático de estética, pero que también ha publicado libros en relación con otros aspectos del mundo literario. Además es miembro de la Real Academia de la Lengua y bueno, pues creemos que también una mente muy privilegiada que seguro que tiene muchas cosas que contarnos. En estos 3 días, como digo, lo que pretendemos es profundizar en cómo se construye una biblioteca de un experto justamente en libros, no como objeto, sino como libro, como lectura, ¿no? Seguramente descubriremos de estos 3 escritores, bueno, pues aspectos que desconocíamos y tal vez quizá también nos aporten ideas sobre cómo mejorar nuestra propia biblioteca. A punto de cerrarse el plazo para presentar las candidaturas ante la Junta Electoral, Ciudadanos Marbella ha presentado a su cabeza de lista para las elecciones municipales del 26 de mayo. La formación naranja se ha decidido por la antequerana María García Ruiz, que también es número 3 al Congreso por la provincia de Málaga. La vinculación de la candidata de Ciudadanos con Marbella se remonta al año 2010, etapa en la que trabajó como periodista en la COPE Marbella. En política fue jefa del Gabinete de Andalucía en el Ayuntamiento de Mijas entre 2017 y 2018.
Es licenciada en Políticas y Psicología por la Universidad de Granada y posee un máster en Dirección y Administración de Empresas. Su papel a partir de ahora será buscar la cohesión con la agrupación local que lleva trabajando desde hace 2 años en el municipio con Francisco Gómez Palma al frente y que se queda ya sin aspiraciones a encabezar la lista, del cual esperamos conocer en breve su opinión al respecto, dado que él y su equipo han trabajado incansablemente por esta formación. Para el puesto número 2 de la candidatura, tras María García, se baraja el nombre aún no confirmado oficialmente de José Luis Hernández, exconcejal de Turismo de la antigua Corporación del Partido Popular en Marbella. Podemos se compromete en Marbella a blindar la subida de las pensiones a IPC real. El diputado provincial de Izquierda Unida y candidato al Senado, José Miguel López, ha participado esta mañana en la concentración que todos los lunes convoca la Asociación de Pensionistas de Marbella para exigir unas pensiones dignas para hoy y para el futuro. ¿Vale? Pues muy buenos días, es un placer estar aquí en la ciudad de Marbella y además todo un placer acompañar a la Asociación de Pensionistas en sus justas reivindicaciones que hacen todos los lunes. Empezaron poquito a poco y cada vez van sumando más pensionistas, más jubilados y jubiladas que se van uniendo a la causa, porque el motivo no es baladí, es decir, la defensa de las pensiones nos afecta a todos y a todas y nos va a afectar a todos y a todas el día de mañana. Nos jugamos mucho en el próximo día 28 de abril, nos jugamos mucho en las próximas elecciones porque nos estamos jugando un nuevo modelo de país, donde tenemos las fuerzas de derecha apoyadas por la extrema derecha que vienen a destrozar lo público, a generar todavía más mercado en un país donde están troceando todo lo público y vendiéndolo al mejor postor, por así decirlo, porque estos partidos están siendo meras sucursales del IBEX 35, es decir, están haciendo políticas de vender lo público para que se beneficien los amigotes y una cuota de mercado muy importante que todavía queda y a la que quieren hincar el diente esas grandes multinacionales y esos grandes bancos es a las pensiones, al sistema de pensiones, y por ello vienen esos ataques al sistema de pensión público que desde Unidas Podemos venimos a defender. Queremos evidentemente y respaldamos todas aquellas manifestaciones que hacen los pensionistas de este país, que en muchas ciudades de España, igual que en Marbella, salen determinados días del mes o determinados días de la semana para pedir que basta ya, porque la vida sigue subiendo, se sigue encareciendo la vida y sus pensiones no suben al ritmo de la vida a pesar de que la Constitución en su artículo 50 así lo establece. Por eso desde Unidas Podemos tenemos claro que esa revalorización de las pensiones tienen que ser acorde con el IPC real, porque en 8 años, desde el año 2010 hasta el año 2018, se ha perdido de media cerca de 3.000 euros, los pensionistas han perdido de media cerca de 3.000 euros si se hubieran revalorizado las pensiones al ritmo que se ha hecho la carestía de la vida. Es decir, nuestros pensionistas cada vez son más pobres, cada vez tienen menos recursos. Y una cosa muy importante, que nuestros pensionistas son el sustento de muchas familias que durante los momentos más duros de la crisis se han quedado con todos sus miembros en paro, han sostenido a sus hijos, han sostenido a sus nietos con sus pequeñas pensiones, esas pensiones que nos sirven, que están congeladas y que han subido un 0,25 en estos años. Revalorización de las pensiones mínimas, ajustarlas al salario mínimo interprofesional e incluso aquellas que tienen cónyuges a su cargo, que no solamente sea el salario mínimo interprofesional, sino que sea el 110 de ese salario mínimo. La edad de jubilación, no podemos estar jubilándonos como nos dice el señor José María Aznar, que disfruta de una pensión vitalicia, pero sin embargo nos pide a los demás que nos jubilemos a los 70 años, o lo que nos están pidiendo desde Europa, gente que cobra pensiones indignas por trabajar en el Banco Central Europeo, por haber salido de la política, y sin embargo nos dice que cada vez tenemos que trabajar más. La edad de jubilación tiene que estar en los 65 años y con todos los derechos, y tendríamos que jubilarnos una vez cotizados los 35 cuando quisiéramos, sin ninguna pérdida de derecho. Y una cosa muy importante y que nadie lo pone encima de la mesa es acabar con la brecha de género.
las mujeres pensionistas, casi todas tienen esas pensiones no contributivas porque la mayoría han estado en casa ocupándose de la familia, ocupándose de sus hijos, de sus hijas, sacando adelante su familia, no han accedido al mercado laboral y ahora tienen pensiones de miseria, y eso no puede consentirlo el Estado español, es decir, un país que dice ser democrático de derecho y que vela por los derechos y las libertades públicas. Debemos de cambiar eso, y eso, para cambiarlo, está en nuestra mano. El próximo día 28 de abril tenemos una fuerza muy importante a la hora de coger la papeleta. Cogiendo la papeleta de Unidos Podemos vamos a cambiar la historia, porque la historia, como bien sabéis, la escriben los pueblos, la historia la escribimos cada uno de nosotros y tenemos una gran oportunidad para votar a Unidos Podemos y cambiar la historia y el futuro de nuestro país. El Partido Socialista ha presentado esta mañana un plan de aparcamiento para Marbella y San Pedro Alcántara, por el que se pretende dotar a los barrios de nuestra ciudad de más de 2.000 nuevas plazas, dando respuesta así a los principales problemas de los vecinos de Marbella y San Pedro. Este plan de aparcamiento es real, ha manifestado Bernal. En un principio se pretenden optimizar 670 plazas de aparcamiento en los barrios, y después, al tiempo, tienen previsto llevar a cabo 2 parking, uno con una dotación de 1.400 plazas subterráneas en el núcleo de Marbella, específicamente 550 rotativas en la zona de Miraflores, y otro de 850 plazas en 2 plantas en la Divina Pastora. Es decir, nosotros vamos a presentar hoy un plan de aparcamiento real que dé solución a esa necesidad patente en Marbella, pero principalmente en los barrios prioritarios. No vamos, como han hecho otros grupos políticos, a lanzar un número de plazas en la calle sin ton ni son y sin sustento científico técnico ninguno. Nosotros vamos a presentar, como hoy vamos a hacer aquí públicamente, un plan cierto para crear nuevas plazas de aparcamiento. Como podéis observar en las imágenes que exponemos, nosotros lo vamos a enfocar en 2 vías principales: reordenación de aparcamientos en superficie y optimización de aparcamientos que ya existen en las diferentes calles del término municipal de Marbella, con lo cual nosotros, tras un estudio técnico, se pueden perfectamente optimizar 670 plazas de aparcamiento. Cuando nosotros hablamos de 670 plazas de aparcamiento, nos referimos a los barrios de Marbella y de San Pedro Alcántara. No estamos llevando plazas de aparcamiento de superficie fuera de los núcleos de población. Nos estamos refiriendo a los propios núcleos de población. Por supuesto, vamos a reordenar los aparcamientos que también hay en superficie, puestos por el propio Ayuntamiento de Marbella e incluso por parcelas privadas, que nosotros no computamos porque entendemos que aquellas zonas donde ya aparcan coches no se deben de computar como nuevo aparcamiento, como hacen otros grupos políticos, pero además vamos a optar por la creación de 1.400 plazas de aparcamiento subterráneo, específicamente en el núcleo de Marbella. 2 grandes aparcamientos de subterráneo, uno de ellos en el Miraflores, con 550 plazas rotativas en 2 plantas subterráneas, y uno segundo en Divina Pastora con 850 plazas rotativas en 2 plantas subterráneas. Aparte de los aparcamientos en superficie, son 2 grandes aparcamientos, no van a tener impacto visual alguno para la ciudad, porque en la parte superior de estos 2 aparcamientos va a haber o parques y jardines o dotaciones para el municipio, en ningún momento va a haber otro tipo de construcción, y además vamos a poner los aparcamientos a disposición de la ciudadanía con precios adecuados, perfectamente al que puedan acceder los vecinos de estos 2 grandes barrios de Marbella, y además será requisito sine qua non para poder optar a los abonos de estos aparcamientos rotativos el estar empadronado en el municipio, porque van a ir destinados estos aparcamientos preferentemente a los residentes de esta zona. La fórmula, la de concesión administrativa sin carga para el ayuntamiento, donde buscamos una fórmula similar a la de la VPP, por lo tanto, al no repercutir el ayuntamiento sobre la empresa
concesionaria, esta podrá ofrecer bajos precios para los ciudadanos con un control del ayuntamiento, y además no solamente quedará en el tipo de concesión, sino que desde el ayuntamiento se llevará a cabo un control para que a lo largo de la concesión sean abonos de parking específicamente destinados a estas grandes zonas y a residentes en el municipio de Marbella. Con ello no solamente creamos entre la nueva eficiencia de búsqueda en la optimización de esas plazas en superficie y los 1.400 aparcamientos subterráneos, como venía diciendo, no solamente vamos a crear más de 2.000 plazas nuevas de aparcamiento, sino que, como entenderéis, sacamos de la calle 2.000 coches estables, con lo cual podríamos decir que se multiplica por 2 los espacios que habrá para que se puedan aparcar vehículos en nuestra ciudad. Y ahora le doy la palabra a Isabel para que explique específicamente esos aparcamientos, dónde van, cómo se establecen, precio medio, tipo de concesión, para que hagamos de una vez por toda una ciudad mirando por los ciudadanos y no por los intereses privados. Bueno, yo creo que ha quedado bien explicado las líneas generales de lo que es otra propuesta de nuestro grupo municipal de cara al nuevo gobierno, y entendemos que, al igual que ya hicimos con la vivienda de promoción pública, que entendemos que hay una gran carencia de este tipo de vivienda en el municipio, lo mismo ocurre con los aparcamientos. Es verdad que en los nuevos desarrollos urbanísticos se incorporan ya por legislación, por normativa, un número de plazas ya estipulado para paliar la problemática que vemos que hay en los aparcamientos, y porque de cara al futuro tienen que contemplarse en todos estos nuevos desarrollos pues esa previsión de aparcamiento. Pero, como hemos dicho, en los barrios, en las zonas más antiguas, cuando se construyó sin esta normativa, esa previsión no se hizo y tenemos graves problemas de aparcamiento en las zonas. Todos hemos paseado intentando aparcar por los barrios de nuestra ciudad, por Divina Pastora, por Miraflores, y a veces resulta imposible encontrar un hueco para dejar el coche. Sabemos que ese problema existe y lo que queremos es tratar de proponer soluciones para que tanto las personas que tengan que visitar esos barrios a la hora de mercado o demás, o para las personas que vivan, pues se palíe este problema. Entendemos que los barrios con más problemas son los que hemos comentado, tanto Divina Pastora como Miraflores. También hay otros barrios que tienen problemas de aparcamiento, y esto además es una problemática que sabemos que existe desde que ya estuvimos en el gobierno y se intentó proponer aparcamientos en estas zonas, como fue en Plaza de Toros. También se propusieron aparcamientos en Maisviñal, en Riogüelo, se trataron de crear nuevas plazas de aparcamiento, pero es verdad que la carencia sigue existiendo y entendemos que hay que hacer propuestas de mayor calado para que, como bien dice Pepe, a la vez que propongamos soluciones también se dejen libres las calles para que, si bien estén más libres de coches, también haya una mayor posibilidad de ese aparcamiento en superficie. Queremos optar por varias formas de creación de estas plazas. Como se ha comentado, queremos proponer esa fórmula de aparcamiento subterráneo porque entendemos que es la más eficiente, pese a que también es complicado localizar las parcelas, que hemos tratado de hacerlo de la mejor forma posible, pero entendemos que dejamos libre la parte superior para el uso de los ciudadanos, y en la medida de lo posible también tratar de reordenar y optimizar los aparcamientos ya existentes en superficie. De esta forma, el número que se alcanza pues es de bastante entidad como para que sea una posible solución al problema del aparcamiento. Es verdad que cuando optamos al aparcamiento subterráneo no es lo mismo que tratarlo en superficie, que parece como más libre y que no hay que pagar nada, pero es verdad que proponemos un aparcamiento subterráneo con unos precios lógicos para residentes, de tal forma que el valor que se propone con una posibilidad de abonos mensuales para los residentes sea de una cantidad tal que prácticamente no disturbe la economía familiar. Y estamos hablando de tratar de que esos precios opten entre los 40 y 45 euros al mes. Unos abonos mensuales que también pueden ser de otro tipo para personas que quieran
simplemente utilizar ese abono nocturno o abono a otros horarios del día. Pero lo que a nosotros nos interesa realmente es que el precio de esos abonos mensuales sea tan reducido que no suponga ninguna merma en la economía familiar. Entendemos que aparcar en superficie es lo que todos tratamos cuando llegamos a un barrio, pero yo creo que la propuesta de estos aparcamientos subterráneos es tal para que en definitiva tú tengas una plaza en la que no tengas que pensar cuando llegues a casa qué es lo que ocurre en los barrios y tengas que dar vueltas para aparcar. Yo creo que la propuesta, sumado por supuesto a esa reordenación del tráfico, algo que será una continuación de lo que ya se inició cuando estuvimos en el Gobierno, pues viene a hacer frente a la problemática que tiene en cuanto a aparcamientos nuestro municipio y por supuesto esto es un estudio realizado durante un tiempo, pero por supuesto que es un estudio vivo y seguiremos incorporando si es necesario o verificando otras áreas para poder implementar o mejorar toda la propuesta que ahora os ofrecemos.